Chicos, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que le hayan dado muchos regalos a sus mamás el día de ayer. Para mí todavía es domingo, así que chicos, feliz Día de las Madres a sus mamás. Ustedes no, a sus mamás. Espero que se le hayan pasado bonito. Espero que se le hayan pasado bonito, pero solos en casa. Que no hayan salido a festejar porque no podemos salir absolutamente para nada. Yo soy el Teacher Aaron y el día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de la historia de Tiny and Leo. Y para eso voy a necesitar unos voluntarios que me ayuden con la lectura. Nos quedamos en esto. Siempre hacemos un repaso, pero en esta ocasión vámonos directo al tema. Nos quedamos en que ustedes lo van a escribir en la caja de comentarios. ¿Qué fue lo que pasó antes de esto? Quiero que, fíjense, todos los días lunes me la paso mandando saludos a los que hayan comentado en la caja de comentarios. Cuarto A, nadie comenta. Así que comenten qué fue lo que pasó en la parte 1 de la historia de Tiny y Leo. Y les voy a dar una sorpresa. Por lo pronto vamos con la segunda parte. Voluntarios, ¿estás listo? Ok. En 3, en 2, en 1 y acción. Please don't eat me, said Tiny. I'm not going to eat you, little mouse, Leo said. Leo carried Tiny and his mango home. Thank you for helping me. I'm going to help you too one day, said Tiny, and he waved goodbye to Leo. How can the smallest mouse in the forest help me? Leo said as he walked away. ¿Verdad? The next day was the lion race. Leo ran in the race and won. He was the fastest lion in the forest and the new champion. After the race, Leo was very thirsty, so he went to the river to drink some water. Two lion hunters were behind a big tree. That's the fastest lion in the forest, and the most difficult to catch. I'm going to catch it with this net, said one of the hunters. The hunters tied the net to the tree and left. Leo was very tired. He walked to the big tree to rest. Leo didn't see the hunter's net. He got caught in it. Help! Help! He shouted. Tiny heard Leo shouting and ran to help. Se me complica poner el sonido. Tiny saw Leo in the net. I'm small, but I can help you. I'm very good at climbing. Tiny climbed to the top of the net and cut the rope with his teeth. Leo was free. Thank you, Leo said, and the two best friends walked into the forest together. Y colorín colorado. Muy bien, chicos, muy bien. Oigan, pues voy a hacerles una lectura yo también del reading time. Please don't eat me, said Tiny. I'm not going to eat you, little mouse, Leo said. Leo carried Tiny and his mango home. Thank you for helping me. I'm going to help you too, one day, said Tiny, and he waved goodbye to Leo. How can the smallest mouse in the forest help me? Leo said as he walked away. The next day was the lion race. Leo ran in the race and won. He was the fastest lion in the forest and the new champion. After the race, Leo was very thirsty, so he went to the river to drink some water.
Two lion hunters were behind a big tree. "That's the fastest lion in the forest, and the most difficult to catch. I'm going to catch it with this net," said one of the hunters. The hunters tied the net to the tree and left. Leo was very tired. He walked to the big tree to rest. Leo didn't see the hunter's net. He got caught in it. "Help! Help!" he shouted. Tiny heard Leo shouting and ran to help him. Tiny saw Leo in the net. "I'm small, but I can help you. I'm very good at climbing." Tiny climbed to the top of the net and cut the rope with his teeth. Leo was free. "Thank you," Leo said, and the two best friends walked into the forest together. Ahora vamos a hacerlo una vez más, pero en español. ¿Listos? 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 Yo estoy listo. 3, 2, 1. No, otra vez. 3, 2, 1. Muy bien. "Por favor, no me comas", dijo Tiny. "No voy a comerte, ratoncito", dijo Leo. Leo cargó a Tiny y a su mango, llevó a Tiny y a su mango a casa. "Gracias por ayudarme. Yo voy a ayudarte un día también", dijo Tiny. Y él ondeó su mano para decirle adiós a Leo. "¿Cómo podrá el ratón más pequeño del bosque ayudarme?", dijo Leo mientras se marchaba. Al día siguiente era la carrera de leones. Leo corrió en la carrera y ganó. Él era el león más rápido del bosque y el nuevo campeón. Después de la carrera, Leo estaba muy sediento, sediento, así que fue al río a beber agua. Dos cazadores de leones estaban detrás de un árbol grande. "Ese es el león más grande del bosque y el más difícil de atrapar. Voy a atraparlo con esta red", dijo uno de los cazadores. Los cazadores ataron la red a uno de los árboles y se fueron. Leo estaba muy cansado. Él caminó hacia el árbol grande para descansar. Leo no miró la red de los cazadores. Él quedó atrapado en ella. "¡Ayuda! ¡Ayuda!", él gritó. Tiny escuchó a Leo gritar y corrió para ayudar. Tiny miró a Leo en la red. "Soy pequeño, pero soy muy bueno, pero yo puedo ayudarte. Soy muy bueno escalando". Tiny escaló hacia la cima de la net y cortó las cuerdas con sus dientes. Leo era libre. "Gracias", dijo Leo, y los dos mejores amigos caminaron en el bosque juntos. Y colorín colorado. Muy bien, chicos. Oigan, esta es la actividad del día de hoy. Como actividad de hoy, te tocará responder las siguientes preguntas. 1. What does Tiny tell Leo? ¿Qué le dijo Tiny a Leo? 2. What does Leo do the next day? ¿Qué fue lo que Leo hizo el día siguiente? Acuérdate. 3. Why does Leo go to the river? ¿Por qué Leo fue al río? 4. How are the hunters going to catch Leo? ¿Cómo los cazadores van a atrapar a Leo? 5. Why is Leo the most difficult lion to catch? ¿Por qué Leo es el león más difícil de atrapar? 6. Who hears Leo shouting for help? ¿Quién escuchó a Leo gritando por ayuda? 7. How does Tiny save Leo? ¿Cómo le hizo Tiny para salvar a Leo? Y la número 8. How does Leo feel at the end of the story? ¿Cómo le hizo Leo? ¿Cómo se sintió Leo al final de la historia? Chicos, estas preguntas están en español, están en inglés. Hay que responderlas en inglés. Yo lo dije en español para ayudarles. Yo ya terminé la clase el día de hoy. Les agradezco infinitamente por haberse quedado hasta el final. No olviden, por favor, mandar los 5 trabajos al correo teacher.arontorres@yahoo.com. Recuerden, todos los trabajos de la semana se envían en un solo correo el día viernes. Este viernes no pude calificar. Tuve que calificar hasta el día de hoy, domingo. Para mí es domingo hoy, porque solamente tenía 7 correos en mi bandeja de entrada.
Entonces decidí pausarlo y esperarme hasta el domingo que llegaran más. Pero la próxima semana solamente calificaré el viernes, y si nada más hay 7 correos en la bandeja de entrada, pues únicamente calificaré esos 7 correos, ¿ok? Cuídense muchísimo, espero que hayan felicitado mucho a su mamá. Recuerden también lavarnos las manos, gel antibacterial y quedarnos en casita. Adiós.